Le damos la bienvenida a todos a este episodio. Nosotros somos del Ministerio Pueblo de Dios Restaurador. Este podcast que comenzamos a hacer en este día, que le pusimos por nombre Un Mensajero, donde queremos impartir mensajes, enseñanzas que nos llenan nuestras vidas para poder compartir con ustedes. Aquellos que quizás miran los episodios a través de las redes y quizás no están congregando momentáneamente, pero nosotros queremos ser ese canal de bendición para llegar a cada hogar que pueda mirarnos. Estamos aquí junto a mis compañeros, a quien voy a invitar que se estén presentando en este día. Débora. Dios los bendiga. Bueno, como les dijo ella, mi nombre es Débora. Es un placer estar acá con ustedes y esperemos que estos podcasts les sean de bendición a sus vidas. Hola, Dios los bendiga. Mi nombre es Joaquín. Es un gusto y un placer y una bendición de poder estar en este lugar, de poder comenzar el primer podcast y hablar de temas específicos cotidianos sobre la vida, y es un placer estar aquí. Bien. Les queríamos presentar también, acá está con nosotros acompañándonos la apóstol Marta Chávez, así que le invitamos a que se pueda presentar. Dios le bendiga en esta tarde, y doy gracias al Señor poder estar en este primer programa, ¿no?, que los hermanos han comenzado, que es un mensajero, algo que había ideado mi esposo hace muchísimos años y que bueno, ahora se hace realidad, y la verdad que es un placer de poder estar en este momento con todos ustedes. Dios los bendiga. Aprovechamos para contarles también que el ministerio está pronto a cumplir 30 años, así que eso es una alegría para nosotros, y por eso también queríamos que esté la apóstol compartiendo con nosotros para que nos pueda contar un poco cómo se vive esto de estos 30 años. Y se vive con mucho expectativa, ¿no? Porque 30 años no son pocos, dicen, ¿no? Me acuerdo el 14 de diciembre de 1995, cuando comenzamos en este lugar, que comenzamos con mi esposo, el primer aniversario que hicimos, porque nosotros comenzamos en día más o menos en julio, en este lugar que era tan chiquitito. No tenía ventanas, mi esposo se puso a hacer ventanas, se puso a hacer de todo, así que imagínense los que los conocieron a él, las cosas que hacía. Y la verdad que comenzamos aquí en diciembre, y se hizo una fiesta, era todo chiquito, una fiesta con los hermanos que habían comenzado con nosotros, que muchos ya no están, han partido, junto con mi esposo han partido, y otros hermanos que todavía están, como con nuestra hermana Rita, que desde el principio ha estado con nosotros. Y la verdad que es una expectativa linda, ¿no? Y de muchos recuerdos, ¿no? De muchas emociones, ¿no? Porque cada año es una emoción, cada año mi esposo me decía, es una victoria. Y la verdad que es una expectativa muy linda, porque el que yo tenga que estar, ¿no? Porque él ya no está, pero el que tenga que estar yo, y con algunos hermanos que han comenzado con nosotros en este lugar, la verdad que es buenísimo. Es buenísimo. Hoy terminaba la escuelita, y con una hermana estaba yo comentando algunas anécdotas que habían pasado acá, y nos reíamos porque la verdad que son cosas, anécdotas que te van quedando, ¿no? Y que a medida que va pasando el tiempo parece que se hubieran olvidados, pero que en el momento te recordás. Claro. Y nos acordábamos de un matrimonio que ya no está, los dos partieron. Era, como dijimos, era chiquitito, no había banco, así que había banquitos que habían dejado, y un banquito que mi esposo habían hecho, así que carpintero no era, él era predicador, así que imagínense cómo estaba ese banquito. Y se sentaron los dos matrimonios, y ella era una hermana gordita, ¿no? Y me acuerdo que la hermana se levantó para adorar al Señor, y claro, él se dio vuelta al banquito. El esposo voló para todos lados, y en vez de una bendición fue para ellos una calamidad, ¿no? Y de reírnos, porque la hermana, en vez de enojarse con el marido, se reía, ¿no? Y son anécdotas que van quedando, ¿no? Como cuando comenzaron a hacer las bases de la iglesia, la hermana que estaba a cargo de la escuelita hizo la escuelita en ese día. Y cuando estaban haciendo los pozos, rompieron el caño de agua, y se hizo un pozo lleno de agua, y uno de los chiquitos de la escuelita se cayó dentro del pozo de agua. Y la madre, en vez de enojarse con el nene, lo saca, y le había puesto un buzo tan largo del hermano,
bien largo, y el nene hacía así y salía agua por todos lados. Pero lo más lindo que era que no se habían enojado, querían meterse todo en el agua porque decían que era una pileta. Entonces, las maestras que estaban sacándolos a los chicos, y los chicos que se querían meter porque decían, si él se metió, ¿por qué no lo metió? Y eso la verdad que era una risa, y para nosotros también era un susto porque el nene se podía haber lastimado. Pero son anécdotas que van quedando, ¿no? Que van quedando en estos 30 años, y bueno, hay otras anécdotas que con recientes que han pasado, y que la verdad que a mí me llena de alegría, ¿no? De poder yo vivirlo, ¿no? Como le decía hoy una hermana, no sabemos por qué el Señor nos deja a nosotras, pero bueno, el Señor ha querido así, y la verdad que 30 años y poder compartirlo con muchos seres queridos, porque tengo a mis hijos también conmigo, a hermanos queridos como mi hermana de amiga del alma de años, que es Adriana, que la conozco de antes que me case, que todavía esté conmigo aquí. La verdad que para mí es una alegría, y es un gozo grande, y es un orgullo, ¿no? Porque como yo digo siempre, no es fácil llevar un ministerio. No es fácil estar delante de una iglesia, no es fácil estar delante del 100 ministerio, porque hay pastores que están trabajando con nosotros, y la verdad que son pastores que viven lejos, otros que están cerca, y no es fácil el llevar ese peso, ¿no? Pero como yo le decía a una hermana hoy, cuando uno está con los brazos caídos, cuando uno está, que parece cabizbajo, viene eso de un llamado: pastora, ¿puede orar por mí que me pasa tal cosa? Pastora, usted sabe que me pasó esto, ¿puede orar por mí? Y eso te levanta, ¿no? Porque a veces te tienen horas en el teléfono pidiéndote consejos, y eso para algunos por ahí es qué cansador, pero para mí eso me levanta. Para mí eso es una alegría, y digo, cuando parece que el Señor sabe todo, ¿no? Cuando ve que estoy con los brazos así, parece caído, viene eso, ¿no? Y es algo para mí tan glorioso, porque justamente hoy, cuando terminaba la escuelita, vinieron dos hermanas que se congregan, pero se congregan muy pocas veces. Pero venir y decir: pastora, yo quiero que usted ore por mí. Pastora, me duele acá, quiero que ore por mí. Y era la reunión de los chicos. Pero sin embargo, al verme a mí: pastora, yo quiero que usted me ore. Y de orar por ella para que el Señor toque, ¿no? Porque no es uno, es Dios. Eso te llena de alegría, eso te llena de gozo, y decir: estoy haciendo las cosas bien. Sentir que es útil, ¿no? Que sos útil, que el otro la necesita. Y saber que tenés un equipo, como el equipo de ustedes ahora, o tenés un equipo ahora, y decir: bueno, yo tengo que hacer tal cosa, pero el equipo lo va a hacer, lo que hay que hacer dentro de la iglesia, y vos te salís confiada, eso te enorgullece. ¿Por qué? Porque decís: estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Porque ya decís: yo voy y sé que van a armar. Yo me voy para allá, pero yo sé que me van a armar la iglesia, me van a armar las reuniones, van a armar todo lo que... Y sé que hay personas que van a poder aconsejar a aquellas que por ahí vienen en el momento, sé que hay personas que van a orar, entonces eso te llena de orgullo, porque decís: estás haciendo bien las cosas. Y se siente respaldada. Y me siento respaldada, ¿no? Respaldada de decir: bueno, puedo hacer tal cosa, si tengo un respaldo. Si bien el año pasado me sentí un poco media caída, ustedes saben que estuve enferma, no le echo culpa al Señor, no le echo culpa a nadie, fui yo, que parecía que no sentía el peso de la oración, pero sé que hubo hermanos orando. Por eso el Señor me restauró y me levantó, ¿no? Sé que hubo hermanos, y saber que hubo hermanos, y saber que hay respaldo, eso la verdad que me llena de orgullo. Digo, gloria a Dios, porque la gloria siempre es de Dios, no de uno. La gloria es de Dios. Siempre yo digo: la gloria es tuya, Señor, no es mía. Pero te doy gracias porque me das esa fuerza de poder enseñar, de poder encaminar, ¿no? Porque ahí está lo que el Señor nos manda, encaminar. Dice la palabra que tenemos que hacer discípulos, ¿no?
y de hacer discípulos, y a veces es difícil hacer discípulos porque el discípulo muchas veces no quiere aprender, el discípulo muchas veces quiere saber más que el maestro, dice la palabra. Dice, el discípulo o el estudiante no es más que el maestro, ¿no? Pero a veces quieren ser más que el maestro y te dicen, no, no es así. Y decís, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que está queriendo? Y de ponerte ahora y decir, Señor, revelar, o Señor, hablar, y después que vengan y te digan, no, pastora, tenga razón, usted no es así. Entonces, ¿viste? Ahí vos decís, bueno, qué lindo, ¿no? Estoy haciendo las cosas bien. No, como yo digo, todas las iglesias son un hospital, ¿no? Es un hospital. Y en el hospital van enfermos, muy enfermos. Hay enfermos que tienen pocas cosas y enfermos que nunca se quieren sanar, que siempre le duele algo, ¿no? Y vos tenés que ir encaminando cada uno de ellos, y tenés que tener carácter para cada uno de ellos, y tenés que tener una paciencia también para cada uno de ellos, porque unos aprenden, los otros no aprenden, pero ese que no aprende también tiene un alma. Claro. Y esa alma Dios la ama. Qué peso, ¿no? Como peso, porque tenés que tener el amor de Dios ahí. Sí. Yo quisiera cogotarlo. Claro, parece que uno lo está encaminando, pero sí, ¿viste? sí. Perdón la palabra, pero ¿viste? A veces te da esa gana de decir, yo te gorro y te... ¿no? Pero decir, Señor, dame esa paciencia tuya, Señor, dame esa paciencia. Y a veces a la noche no dormís porque te pones a pensar, ¿cómo hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo le enseño? ¿No? Y después ahí es donde vos decís, bueno, Señor, te lo traigo a ti, ¿no? Porque dice que nosotros las cargas te las tenemos que llevar a Él. Entonces no es mi carga, Señor, aquí está esta carga, te la entrego. Y cuando se le entrega la carga al Señor, el Señor comienza a hacer. Amén. Y después vos ves a esa persona que viene y te dice, pastora, ¿puede orar por mí? Pastora, ¿sabe que me pasó tal cosa? Usted tenía razón. Por ejemplo, hace un poco tiempo le dije a una hermana, siempre venía con su hijo, yo le decía, no, así. Y con su hijo un día le dije, mira, perdóname que te diga esto, pero soltalo. Y me dice, ¿cómo lo suelto? No, soltalo. Pues el Señor acá está, vos orás, pero no lo tomes, no lo tengas así, soltalo. Dios va a hacer. Amén. Dios va a hacer porque Dios en su palabra dice que Él escucha nuestra oración, que Él escucha. Entonces, de soltalo. Y hace poco viene y me dice, pastora, hice lo que usted me dijo, lo solté. Ahora Él se está congregando, está buscando. Ya no te llevas toda la carga, porque la carga es de Dios. Entonces tenés que ir encaminando a estas personas. Y muchas veces, como te digo, a veces es difícil, pero no es imposible, dice la palabra. Amén. No es imposible. No es imposible de llevar, y en estos 30 años el Señor me ha enseñado, yo me pongo siempre como ejemplo. Era muy bocona, era una persona que era muy nerviosa, una persona que por ahí gritaba más que otro, pero el Señor me fue ahí amoldando, y tuve un maestro que, la verdad que 10. Eso le queríamos preguntar, sus comienzos, ¿cómo fueron sus comienzos en el camino, en el pastorado? Y mira, mi esposo predicaba de los 9, 11 años, él siempre predicó. De chiquito él era creyente y estaba. Yo vine ya grande, casi a los 16, 17 años. Nos conocimos en una iglesia en kilómetro 40. Nos casamos al año que nos pusimos de novia, al año nos casamos. Y fue difícil el comienzo, porque a él lo presentaron como evangelista en ese entonces en la iglesia que estábamos. Y para mí era un peso muy grande. Yo me quedé embarazada ahí nomás, tuve a mi hija, y yo me dediqué a mi hija. Si bien la acompañaba en las campañas que él hacía, no tenía mucho trabajo con él. Yo lo acompañaba y las veces que iba por ahí me ponía en la parte de oración. En la parte de oración siempre estuve. Pero en las otras no, porque no podía por mi hija. Después de 5 años tuve la otra y ya después vinieron todos juntitos, que son 4. Y cuando vinimos aquí yo no vine primeramente con él,
porque estábamos en una iglesia grande, había pasado una consecuencia bastante dolida para mí más que para él. Él se comenzó a congregar en una iglesia y el pastor que era de esa iglesia había sido su presidente de jóvenes. Muy bueno como presidente de jóvenes, como líder, muy bueno. Lo guió, lo enseñó, hasta que él mismo le dio en este lugar, que es aquí en Mayol, le dijo, ahí vas a comenzar, pero que lo trajo y le dio una iglesita que no había nadie. Era muy chiquitita, y yo le dije, yo no voy a ir con vos. Y él me dice, pero vos me tenés que acompañar. No, yo no voy a ir. Él vino acá como evangelista, como obrero evangelista, y comenzó con una pequeña campañita que lo ayudó un pastor que también era fallecido ya, peruano, lo ayudó en la campaña a predicar y todo eso. Y cuando él se iba para casa siempre me decía, hay muchísimos demonios, hay un trabajo tremendo, me tenés que acompañar. Y cada vez que yo iba a venir para ayudarlo, se me enfermaba la nena, volaba de fiebre, así que él venía solo. Y yo le decía, bueno, el próximo fin de semana voy. El próximo fin de semana mi hija de vuelta tenía fiebre y volaba de fiebre, así que yo no venía. Estuvo así varios tiempos hasta que un día me dijo, mirá, vas a tener que ayudarme porque yo estoy solo, y ya comienzan a venir gente, así que me tenés que acompañar. Le dije, bueno, pero te acompaño nada más. Ponía sus requisitos. Por eso digo, yo tuve que amoldarme. Te acompaño. Así que lo comencé a acompañar con mis hijos y teníamos a veces que nosotros caminábamos como 25 cuadras porque no teníamos auto. Bueno, la pasamos como muchos siervos, ¿no? Que pasaron necesidades y él comenzó a tener una pequeña verdulería, así que él terminaba de atender y se venía corriendo aquí, y los domingos ya comenzó, hasta que el Señor le dijo, no, tenés que ser tiempo completo. Ahora, con tiempo completo, ¿cómo vamos a vivir? Y ahí era donde teníamos que poner nuestra fe, ¿no? Él se quemó, le pasó un montón de cosas como para poder dejar de trabajar y ponerse, y me dice, mira, vamos a tener que orar para que el Señor nos bendiga y que ponernos en la mano del Señor para poder seguir trabajando. Así que ahí comencé yo a venir, pero yo solo ayudaba y estaba con las damas, pero no de líder. Yo tenía una líder y éramos tres los martes, por ahí venía una cuarta, pero esa cuarta que venía a darnos por la cabeza y se iba, y éramos tres. Era la mamá de nuestra hermana Adriana Ponce y de nuestra hermana Rita, la mamá de nuestra hermana Rita. Éramos las tres que estábamos. Y había una líder. No, y claro, la mamá éramos tres, la mamá y éramos tres, porque eso te digo, éramos tres. La mamá de Rita, que no me acuerdo el nombre ahora, Aurelia era la presidenta, Victoria era la tesorera y yo era la secretaria. Éramos tres. Y así comenzamos. Vendíamos, hacíamos venta, hacíamos empanada y sacábamos pedidos por todos lados, y así comenzó a levantarse, a hacer las ventanas, a hacer la puerta, a hacer más banco, a pintar un poquito, a arreglar el techo, porque el techo era así caído y llovía más adentro que afuera. Un día en el culto, un día estábamos en el culto y se largó la lluvia y llovía, y el pastor dijo, bueno, el que quiera bautizarse acá va a bautizar, porque era más agua adentro que afuera. Y así comenzamos, y así comencé yo con las damas. Después tuve a mi hermana como líder, que se congregaba con nosotros como líder de damas. Yo siempre atrás, siempre haciendo secretaria de las damas, siempre atrás.
aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, hasta que un día mi esposo me dice, bueno, ya que la iglesia ya creció, yo necesito que vos estés al lado mío. Y yo digo, pero yo no estoy capacitada. Y me dice, sí, ya estás capacitada. O sea, que yo tuve que de abajo empezar. A veces dicen, la esposa del pastor está ahí porque es la esposa del pastor. No, hay personas como yo que tuve que de abajo empezar a saber lo que era una congregación y sobre todas las cosas, ¿sabe qué? Amar las almas. Porque si no amas las almas, dedícate a otra cosa. Mi esposo siempre me dice, si no amas las almas, dedícate a otra cosa. Es amar las almas. Mi esposo a veces estaba muy enfermo, ustedes saben, lo conocieron, a veces estaba muy enfermo y yo le decía, pero deja esto ya. Y él me decía, no, porque es lo mío, es lo que amo. Dice, a mí me cortás en dos y me sacás de esto. Porque él amaba enseñar, él amaba llevar las almas hacia los pies de Cristo, él amaba predicar la palabra y enseñar, es lo que más le encantaba a él. Así que a mí me puso ese espíritu, ¿no? De amar las almas y de enseñarles. Claro, y así la fue encaminando así me fue encaminando al pastorado, al pastorado. Y vos fíjate cómo es Dios sabio, ¿no? Porque en el momento que él me dijo, bueno, ahora ya estás capacitada, hacía un tiempito que me dijo, ahora ya estás capacitada, me dijo una palabra que yo siempre me acuerdo, me dijo, vos sos más pastora que yo, unos días antes de que parta, de que lo interno. Y me dice, vos sos más pastora que yo. Y yo le dije, no, yo no soy pastora. Y ella me dice, sí, vos sos más pastora porque vos estás en el detalle. Vos estás en todos los detalles, estás acá, allá, te sabés aquel, de los jóvenes, de los niños, de todo te sabes, dice. Por ahí yo estoy con todos, dice, soy sí el pastor, dice, pero vos estás ahí en los detalles, dice, y sabés. Y eso yo creo que el Señor también lo vio así, no sé, ¿no? Por eso se lo llevó primero a él. Pero para mí la verdad es un orgullo, ¿no? Y es un placer de poder, dentro de poco, cumplir los 30 años. Yo cumpliría ahora el 5 de diciembre 44 años de casada. 44 años de casada. Cuando él partió hubiéramos cumplido los 40. Pero cumpliría 44 años de casada. Y fíjense que el 14 de diciembre es el aniversario de la iglesia. Sí. Y el 15 de diciembre era el cumpleaños de él. O sea que él siempre festejaba su cumpleaños con el aniversario. Con lo que amaba, ¿no? Sirviendo al Señor. Con lo que amaba. Qué lindo. Y para mí es un placer de festejar también y recordarlo, ¿no? Recordar que él fue el que hizo que esto se haga realidad. Más allá que fue Dios, ¿no? Que lo usó, pero que se dejó usar una herramienta en la mano del Señor. Pues es bueno, es bueno, no porque sea mi esposo, es bueno ver los siervos que han pasado, ¿no? O los siervos que pasan. Es bueno de tomar lo bueno de ellos y de aprenderlo, no de ponerlo por obra. Es buenísimo. Más allá que todos tenemos algo siempre, ¿no? Yo digo, ustedes tenían que haber vivido con él. Porque todos tenemos algo. Sí, por supuesto. Porque somos humanos. Pero lo bueno de él, ¿no? Del servicio que tenía, del amor que tenía hacia las almas, el amor que tenía hacia la iglesia, el amor que él tenía de los hermanos y de acordarse de ellos, ¿no? Porque por ahí decía él, yo no sé los nombres o no me acuerdo los nombres, como yo a veces no me acuerdo, dice, pero yo oro por ellos y yo soy testigo que oraba horas y horas. Debe ser difícil igual acordarse de los nombres de todos, ¿no? Porque sí, es difícil, pero cuando uno lo va llevando en uno, se acuerda de los nombres. Sí, va fluyendo. ¿Qué es lo que decía? Yo me quedé pensando, dijo 40 años que van a cumplir de matrimonio y ya la iglesia va a cumplir 30. Qué maravilloso todo el tiempo que compartieron en el servicio. Sí, como el Señor ya, como dice, la fue preparando para que cuando Él partiera usted ya esté lista para servirle, ¿no? Sí, sí. Uno sin darse cuenta cómo el Señor va trabajando. Sí, la verdad que muchas veces yo no entendía el porqué de los procesos de Dios conmigo tan fuerte así.
yo a veces decía, pero Señor, yo no soy la que estoy adelante, es Él que está adelante. Pero bueno, como Dios sabe nuestro futuro, Él la prepara, tal cual, como Él sabe nuestro futuro, Él sabe qué va a pasar cuando salgamos de acá. Entonces, Él fue preparando todo este camino y fue enseñándome, ¿no? lo que es el camino del Señor. Y yo agradezco, ¿no? Su enseñanza y la enseñanza de su padre, porque antes de que mi suegro parta también, él me lleva y me dice, quiero que él ore por vos. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque quiero que él te pase el espíritu de oración. Mi suegro es un hombre de orar mucho. Y los que lo conocimos sabemos que fue así, de oración. Claro, él era de oración. Entonces él decía, yo quiero, mira cómo es cuando va preparando un maestro, cuando va preparando, ¿no? Porque él me decía, yo quiero que tengas eso, pero también tengas lo mío. ¿Viste? Y yo a veces decía, cuando él partió, yo decía, sus zapatos son muy grandes, y yo lo dije en la iglesia, y Dios me dice, no, los zapatos de él no tenés que ponértelo, son tus zapatos que tenés que ponerte. Y ahora me doy cuenta, claro, si ya me preparaste. Claro. Son mis zapatos lo que tengo que poner. Bueno, después de todo lo hablado, todo lo que nos contó, me parece que tenemos para otro episodio más, ¿no? Para invitarla y tocar otros temas que han salido. Hay un montón, por eso digo, no va a ser ni la primera ni la última vez que ella nos acompañe. Y por último vamos a agregar, ¿no es cierto?, de cómo llegamos a esto, que ella también lo dijo cuando estuvo comenzando, ¿no?, de lo que era este episodio, que nosotros hicimos un mensajero, que sabemos que es algo que también él proyectó en su momento, y que bueno, hoy lo podemos cumplir, ¿no es cierto?, de poder hacer ese espacio. Hace años él decía un mensajero, e incluso creo que tenía una radio, ¿no? Programa de radio. Y él decía, un mensajero, por nosotros somos mensajeros. Entonces, nosotros tenemos que llevar un mensaje. Más allá que la persona que esté del otro lado ya conozca a Cristo, ¿no? Pero siempre hay un mensaje. Un mensaje, sí, exactamente. Siempre. Es lo que queremos hacer. Porque, qué sé yo soy pastora y si me viene otro pastor, o a veces son hermanos que vienen y me dicen una palabra, yo sé que es un mensaje que el Señor me está mandando. Hay una palabra chiquita y yo ya sé, digo, Señor, me estás dando un mensaje, tal cual, que es lo que el propósito, ¿no es cierto?, que tenemos en este lugar, claro, de poder impartir ese mensaje, esa enseñanza en cada episodio. Amén. Que quizás uno la escuchó muchas veces, pero es como que va desmenuzando más y desarrollando la palabra de otra manera, que es lo que nosotros queremos hacer, ¿no es cierto?, de llevar ese mensaje y tratar de que llegue al alcance de todo lo que es hoy por hoy, como decíamos. También esas herramientas que hoy tenemos, que son las plataformas digitales, que sabemos que es llevar el mensaje a cada hogar, a cada hogar, a través de lo que Dios imparte, a través de nuestras vidas. Nosotros somos un mensajero, y bueno, que podamos impartir ese mensaje de Dios. Y para los que nos están mirando también, nuestro ministerio se encuentra en Río Hacha 2209, en Florencio Varela, a metros del mástil de Mayol. Así que para cuando nos quieran visitar, las puertas siempre serán abiertas. Y bueno, agradecemos por este espacio, por nuestro apóstol que nos ha acompañado en este día, que ya sabemos que no va a ser ni la primera ni la última, porque ella tiene muchas cosas, muchas enseñanzas para compartir, y que las pueda compartir junto a todos nosotros, ¿no? Así es. Y bueno, y también aprovechamos para decirles que uno de los propósitos también es tocar diferentes temas en el transcurso del mensajero, y que tal vez algunos tienen algún tema en específico del cual quieran que nosotros profundicemos o podamos explicar un poquito más, hablar sobre eso, que lo puedan compartir en las redes, en el canal nuestro, que ustedes puedan mandarnos mensajes, comentarnos qué les parece, si quieren que toquemos un tema especial. Está abierto el canal para la idea es que seamos de bendición, y bueno, llegar a esos temas que por ahí no se tocan mucho, y nosotros poder desde este lugar transmitir el mensaje como lo dice la palabra. Así que bueno, los invitamos a que puedan comentar. Así que les agradecemos por este espacio, y bueno, que Dios los bendiga a todos. Amén. Bueno. Mi alma está llenando con el poder de tu Espíritu Santo.